Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo, cómo va a ser tu futura pareja, características físicas también. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Gracias por verme, por suscribirte, de verdad os quiero, os amo y por los mensajes que me dejáis tan bonitos, de verdad os quiero, os amo. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Sobre todo, activa la campanita de YouTube para que te pueda avisar cada vez que suba vídeo. La verdad que estoy subiendo más contenido últimamente. Hace poquito hice una SMR para traer amor, abundancia, también cómo manifestar el amor de tu vida. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora relájate unos segundos con este cuenco tibetano para aumentar tus buenas vibras. Tendrás que elegir grupo número 1, este corazón de color rojo, pasión. O grupo número 2, este corazón que aparece corazoncitos, que pone love. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo va a ser tu futura pareja? Opción número 1. ¿Qué persona viene para ti? ¿Qué persona viene para ti? Opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, tu futura pareja, opción número 1, no es una persona que viva cerca de tu entorno o a lo mejor cerca de donde vivas. Yo siento opción número 1, puede ser que viva en otra ciudad, en otra comunidad o en otro país incluso. A lo mejor te estás pensando en mudarte a lo mejor una temporada a otro país para poder trabajar, estudiar, o a lo mejor eres estudiante para irte de Erasmus. O a lo mejor eres una persona que estás opositando y a lo mejor le sale plaza en otro lugar, en otra ciudad. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, sí que es verdad que también la idea de irte a otro lugar, ciudad, por cambiar de aires, empezar una nueva vida, a lo mejor vienes de un pasado un poco bastante marcado por una situación o un ex amor, o a lo mejor donde tú vives, yo lo que estoy canalizando, opción número 1, siento de que estás como bloqueada, por eso también me sale la torre, ¿no? O a lo mejor sí que es verdad que también estás viviendo o has vivido una situación muy complicada. Sobre todo esto no deja de ser un tarot interactivo, adáptalo a tu situación. Sobre todo
una situación bastante marcada con una persona, a lo mejor que te ha podido mm, hacer bullying o, por decirlo de una manera, no bullying, perseguido, a lo mejor una expareja, opción número uno, ¿no? Y a lo mejor tú ya quieres empezar una nueva vida o tomar gran distancia porque sabes que esta persona a lo mejor no te va a dejar en paz y necesitas irte a otro lugar. Sobre todo, opción número uno, siento de que necesitas cambios de aire. Sí que es verdad que esta opción lo llevas desde que has tomado la decisión desde hace tiempo o hace poquito, ¿no? Y estaba todo en el aire. Sí que es verdad que a lo mejor te ha podido atar a alguna situación o a lo mejor no has tenido como el medio económico, pero sí que ya lo vas a tener de aquí a poquito. Opción número uno, ¿no? Y ya poder vas a hacer ese salto cuántico, ¿no? Y la verdad que te espera conocer gente nueva. Yo siento, opción número uno, que esta persona la puedes conocer de nuevas amistades. A lo mejor puede, o de algún trabajo nuevo que empieces. Yo lo que te veo, opción número uno, empezando una nueva vida. Y esta persona viene marcada por destino. Sí que es verdad que a lo mejor has tenido que pasar lo que has tenido que pasar, ¿no? Y ya por fin te viene opción número uno una época de relajarte, de tranquilidad, ¿no? De paz. Y esta persona te va a dar lo que tú deseas, tranquilidad, una estabilidad económica, paz, amor. Aparte, es una relación que viene por destino, ¿no? Yo lo que estoy canalizando, opción número uno, sobre todo de una persona que ya no está en este mundo terrenal. Yo lo que veo más una figura muy materna, a lo mejor una amistad que ya no está en este mundo terrenal o abuela. Yo lo veo más bien una figura femenina que ha sido muy importante en tu vida, opción número uno, ¿no? Y yo lo que estoy canalizando de esta persona, que por fin desea que tú seas feliz, que ya te lo mereces, que ya basta ya de tanto sufrir, ¿no? Sobre todo de... Vienes de un pasado un poco hostil, ¿no? Y que ya es hora de que ya seas feliz, que sonrías de nuevo, que vuelvas a ser la misma persona que eras antes, que no te veas forzada a quedar bien, a poner una sonrisa cuando tú no lo deseas, ¿no? Que esta persona sobre todo, que ya no está en este mundo terrenal, va a mover hilos para que os podáis conocer y ya es una persona que viene ya en camino, opción número uno, qué bonito. ¿Lo ves? Es una persona que sabe lo que quiere, te va a aportar estabilidad. Sobre todo es una persona muy legal, muy sincera. No tiene mentalidad de escasez, sino es una persona que vais a evolucionar como pareja en todas las áreas de vuestra vida. Incluso os va a ir muy bien económicamente. Siento, opción número uno, que a lo mejor esta persona puede trabajar de policía, bombero, sector de sanidad. O a lo mejor también me viene en construcción, que a lo mejor esta persona ha podido trabajar en la construcción, pero tiene como su propia empresa. Y ya le está dando buenos beneficios. Incluso yo te veo trabajando, llevando como papeles, colaborando con él. Opción número uno. Lo ves, momento. Es que esta persona, cuando tú realices este salto cuántico, opción número uno, es que la conoces. Lo ves, eres una persona muy intuitiva. Que tú ya sabes lo que deseas o anhelas en el amor, opción número uno. Aparte, eres una persona muy misteriosa. No revelas tal como eres a primera de cambio y eso le va a gustar, ¿no? Le va a gustar como el... Tampoco no se lo vas a poner fácil, sino difícil. Opción número uno. Y siento de que ese jugueteo,
eso como que, o el ponérselo tú difícil, como que le va a enganchar. Sí que es verdad que es una persona que le encanta lo difícil, tu futura pareja, que lo fácil como que la aburre. Y eres una persona que para él o para ella vas a ser como muy como muy misteriosa o misterioso, opción número uno. Yo lo que veo bastante sinceridad. No es una persona. Sí que es verdad que vienes a lo mejor de una relación, ¿no? Que ha sido como muy prisionera. Sí que es verdad que veo como muchos celos, mucho ego en tu última relación. O a lo mejor alguien te ha marcado, ¿no? Opción número uno. Y has tenido que poner mucha distancia. Sí que es verdad que te vas a sentir como una más, uno más en su entorno, sobre todo te va a gustar porque es una persona que conserva los mismos amigos de la infancia. Incluso yo veo que con las parejas de. Ay, con las parejas. Con los amigos de las parejas que tengan tu futura pareja te vas a llevar genial. Aparte veo que vas a hacer nuevas amistades. Es una persona que tu futura pareja le va a ir bien económicamente. Aparte siento que es una persona muy entregada, muy amorosa. Una señal que pueda ser tu futura pareja puede tener un coche de color rojo. Es una persona que a pesar de que pueda tener a lo mejor un trabajo que le pueda quitar mucho tiempo, porque sí que es verdad que tiene una gran responsabilidad, pero es una persona que siempre va a darte tu lugar, va a valorar pasar mucho tiempo contigo. Qué bonito, opción número. Él quiere formar algo contigo. Sí que es verdad que veo, sobre todo en las primeras semanas o el primer mes, mucho coqueteo, mucho flirtear. Sí que es verdad que, sigo diciendo, no se lo vas a poner nada fácil y eso le va a encantar, le va a enganchar. Siento de que te va a encantar su manera físicamente. Es una persona. Sí que es verdad que vienes a lo mejor de algún intento de alguna relación, opción número uno, ¿no? Que te han hecho como ghosting, ¿no? Desde sí, sí, te quiero, te amo, pero a la primera de cambio te han hecho un venga hasta luego, ¿no? Y esta persona no, esta persona se va a quedar en las buenas y en las malas. Es una persona que tú estás en un momento puntual, opción número uno, que tú ya no miras el que te alegren los oídos, ¿no? Sino miras la acción, cómo actúa, cómo le habla, sobre todo cuando vayáis a comer a algún camarero o camarera. Sobre todo su manera de pensar, es una persona bastante inteligente, súper lista. Sobre todo se toma la vida muy filosóficamente, ¿no? Le encanta el tema de espiritualidad, de filosofía, y eso te va a encantar porque te va a enganchar o vas a aprender nuevos temas que a lo mejor no te llaman mucho la atención. Sí que es verdad que es una persona que le encanta estar en contacto con la naturaleza. Os veo haciendo escapadas a alguna masía súper romántica, te va a sorprender, es una persona muy detallista. Sobre todo es una persona que va a estar en las malas. Sí que es verdad que a lo mejor es una persona más extrovertida, tú estás, a lo mejor también, opción número uno, ¿no? Que a lo mejor tú vienes también, que antes eras más extrovertida, pero a lo mejor por la situación que has podido vivir o recientemente, opción número uno, sí que es verdad que te has vuelto a lo mejor más cautelosa o cauteloso, ¿no? Que
que no te abres a la primera de cambio, ¿no? Que no te muestras tal como eres, ¿no? Pero sí que es verdad que esta persona te va a ir dando confianza, ¿vale? Él te va a marcar los tiempos por sí solos. Es una relación que va a fluir mucho, opción número 1. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Es una relación que viene muy marcada por destino. Siento de que te vas a enamorar. No te veo... Sí que es verdad, opción número 1, es que me marca mucho tu pasado, que vas a superar este resentimiento, vas a dejarlo como pasar, porque esta persona te va a abrir un nuevo mundo, nuevas cosas. Va a hacer que te olvides de ese pasado tan machacado. ¿Lo ves? Te va... ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Bien que salga esta carta, mira. Mensaje de tu futuro amor. Ábreme tu corazón, vamos a disfrutar una vida que nos espera, aquí y ahora para siempre. Con amor, tu futura pareja. Te va a aportar mucha alegría, qué bonito, opción número 1. Este es el mensaje que he podido canalizar de tu futuro amor. Bien. Y aparte es una persona muy enamoradiza. Características físicas, ¿cómo puede ser tu futura pareja? Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que tiene la piel muy oscurita o muy blanca. Moreno, alto, muy alto, eso te va a encantar su altura. Es una persona que sabe arreglarse, que sabe lucirse. Sobre todo si es chica, es una persona que más bien le encanta ir de sport, pero bien arreglada. Pelo cortito, largo, moreno. Veo mucho moreno o morena aquí. O si eres chica, sí que es verdad que a lo mejor le gusta teñirse, pero de vez en cuando. O hacer grandes cambios radicales. Ojos de color marrón o tono avellana. Y unos labios súper preciosos. Qué bonito, opción número 1. Sí que es verdad que le encanta cuidarse y tal, pero yo más bien le veo que si es chico sí que es verdad que le gusta hacer deporte, pero tampoco sin obsesionarse. Y si es chica más bien le encanta como caminar. ¿Qué país puede ser tu futura pareja? ¿De Estados Unidos? ¿De Chipre? ¿De México? Un saludo a todos mis mexicanos y gente que también me ve de Estados Unidos. Un besico muy grande de Praga. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que puede que viajéis a Europa o que vuestra de Londres, luna de miel, la paséis, realicéis como un tour por Europa, opción número 1. Signos de que puede ser tu futura pareja. Géminis, Acuario, Tauro. Veo muchos signos de aire. Es muy mental esta persona y también va a adorar tener su rutina contigo. Ahora te voy a dar los signos, su signo de su primer... Ay, su signo. Su primera letra de su primer nombre, apellido, o algo que te pueda resonar, que a lo mejor le guste. B, a lo mejor es de Barcelona. O vuestro viaje, primer viaje o segundo viajéis por Barcelona. Sobre todo si viajáis por Barcelona, os aconsejo mucho Girona. Sobre todo Tossa de Mar,
hacer alguna ruta por la Costa Brava. Tiene sitios muy súper chulos, rollo medievales, súper bonitos. Opción número 1. Z de Zaragoza. M, a lo mejor os encantará ir de vez en cuando, aunque sea comer comida del McDonald's. Pero os veo, opción número 1, que sois personas que os cuidáis, que no coméis tanta comida chatarra. Pero que bueno, que de vez en cuando tampoco pasa nada. D, Daniel, Daniela. 6. A lo mejor es del 86, 96, esta persona, o del 76. O te vas a quedar, este es el amor de mi vida. Bueno, y esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Gracias por verme, por suscribirte. Sobre todo, regálame un like, comenta. Gracias, de verdad os quiero, os amo. Por los mensajes tan guays que me dejáis. De verdad os quiero, os amo. Y sobre todo, suscríbete. Y me alegro mucho de esta persona que viene por destino. Y bueno, vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, que viene para ti en el amor. ¿Cómo es? Uy, perdona si he movido la cámara. ¿Qué viene para ti? Opción número 2, en el amor. ¿Cómo va a ser tu futura pareja? Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, es una persona que te va a aportar cosas nuevas. Es una persona muy optimista, muy alegre. Sí que es verdad que os veo mucho celebrando con alguna copa de vino blanco, celebrando algún triunfo muy importante cuando llevéis a los 6 meses, siendo opción número 2, que puede que os vayáis a vivir juntos a los 6 meses de la relación o en un futuro. Os veo celebrando a lo grande, comprando alguna casita blanca o algún piso que va a ser el piso de vuestros sueños, opción número 2. Va a estar en un lugar, la verdad, privilegiado, en un entorno... Sí que es verdad, opción número 2, ¿no? Vais a formar una gran familia, vais a crear muchos lazos juntos, muchos vínculos, como familia, como pareja. Y siento, con el tiempo es eso, una casita que vais a formar el hogar que habéis deseado, que anheláis desde hace tiempo. Puede ser opción número 1, opción número 2, perdonad, que esta persona venga a través de alguien o a lo mejor de algún cliente o a lo mejor cerca de donde trabajas, que es una persona que ya la tienes vista, o a lo mejor es una persona que
pueda empezar nueva en tu trabajo. Yo lo veo también relacionado mucho en tu entorno laboral. O sobre todo que la vas a conocer de algún compañero, de algún cliente, algo por ahí viene. Sí que es verdad que esta persona puede trabajar en temas algo de legales, abogado, a lo mejor es algún juez, o a lo mejor es funcionario, funcionaria, o a lo mejor también es una persona que le encantan los animales y a lo mejor es veterinario, veterinaria. Sí que es verdad, opción número 1, que a lo mejor en un futuro os veo teniendo un perrito de color negro, marrón. Os encanta mucho también el mundo de los animales. Sí que es verdad que es una persona que le gusta donar, sobre todo a alguna asociación de animales. Es muy animalista, opción número 2. Y esta pasión la vais a compartir ambos. Qué bonito, opción número 2. Es que os veo, sobre todo, como máximo vais a tener 2 hijos, opción número 2. O a lo mejor eres una persona que no quieres tener hijos y vais a tener vuestra familia de animalitos. Qué bonito. Siempre adáptalo a lo que tú desees. Opción número 2, porque esto no desees o lo que a ti te pueda resonar. No deja de ser esto un tarot interactivo. Es que os veo mucho celebrando muchos triunfos en la vida y como pareja, opción número 2. Es una persona muy pura, muy sencilla, sobre todo empática, saber estar. No le gusta para nada estar rodeada de gente que siempre habla mal de las personas, que siempre habla muy negativa, para nada. Es una persona, tampoco no la ha tenido nada fácil en la vida. Todo lo que ha ido construyendo esta persona lo ha construido por sí mismo, por sí misma. Obviamente tú también. Opción número 2. Y le encanta estar rodeado de personas que le aporten. Es una persona que también sabe estar en lo bueno y en lo malo. Es una persona también que cuando se entrega con todo, va con todo. Sí que es verdad que tiene ganas de formar su propio proyecto, ¿no? Su familia, una estabilidad contigo, enamorarse, anhela y desea enamorarse. Sí que es verdad. Opción número 2, que ya también por ambos os estáis atrayendo. Sí que es verdad que a veces sientes, opción número 2, ¿no? De que a lo mejor ya has hecho alguna reclamación, ¿no? A Cupido de en plan de, oye, que estoy aquí, ¿no? Que ya he hecho mi trabajo personal, que quiero, deseo y anhelo enamorarme, conocer el amor de mi vida, ¿no? Y si has hecho alguna reclamación, opción número 2 a Cupido, ya te va a tener en cuenta. Cupido, opción número 2. Que ya te toca. Es una persona súper creativa, que le encanta sobre todo viajar, descubrir nuevas culturas, sobre todo le encanta leer, visitar países que ha podido pasar algún hecho importante. Sobre todo siento de que aunque digas, ¿qué dice esta loca? Siento de que más adelante, opción número 2, puede que viajéis a Egipto, incluso siento de que os podéis conocer de vidas pasadas y a lo mejor siento, opción número 2, que si viajáis a Egipto puedas decir que puedas tener algún momento como de déjà vu, ¿no? De que yo he estado aquí con esta persona o a lo mejor en otro país que puedas, opción número 2, ¿no? Tener como algún déjà vu, decir, yo he estado aquí. Es una persona que te va a aportar muchas cosas, es una persona muy pasional, muy de acción, aventurera, pero también
sabe encontrar como un equilibrio, ¿no? Es una persona que os veo que vais a reíros mucho, os vais a hacer como bromas, ¿no? Pero también como que también necesitáis como vuestro espacio juntos, o a lo mejor os veo en una misma sala realizando vuestros proyectos, vuestras cosas, pero estando juntos, pero cada uno en sus cosas, ¿no? Os encanta también tener tiempo para vosotros, pero juntos, opción número 2. Qué bonito. Es una persona, sobre todo, que es nueva, no es nadie del pasado. Sobre todo, os encanta escuchar música. Para vosotros la música es muy importante. Puede que cuando os conozcáis, puede que os resuene alguna canción, y esa va a ser alguna canción, sobre todo veo alguna canción muy estilo de los 80 que os encanta, ¿no? Y a lo mejor eso es una señal de que cuando conozcas a esta persona puede que en ese momento pongan alguna canción de los 80, ¿no? Y esto es una señal de que es esa persona, y esa va a ser como vuestra canción favorita. Qué bonito. Vas a experimentar muchas cosas, pero positivas, opción número 2. Sí que es verdad que es una relación que vais a empezar rápido, lo vais a poner todo como en el asador. O no voy con nada o voy con todo. Pero sí que es verdad que puede que te dé a lo mejor como miedo, vértigo, no entregar tu corazón. Es normal. Sois personas que vais a fluir. Sí que es verdad que a lo mejor amáis los dos como tener vuestros hábitos, la rutina, ¿no? Pero que vais a salir de la zona de confort. ¿Lo ves? Esto es otra confirmación de que os conocéis de vidas pasadas. Qué bonito, opción número 2. Sois personas que os vais a decir lo que sentís, cómo sentís. Y eso va a hacer que también evolucionéis como pareja, opción número 2. Qué bonito. Sobre todo te vas a sentir... No te vas a sentir vacía en esta relación, todo lo contrario. Es una persona que te va a hacer participar en muchas cosas de él o de ella, muchas cosas de su vida. No es una persona que para nada y que a lo mejor tenga un mal día las haga pagar contigo. Todo lo contrario, es una persona que la veo muy madura emocionalmente. Que hay personas, ¿no? Que a veces cuando conocemos que es que la confianza da asco, ¿no? Y las paga sin querer contigo, ¿no? Para nada, es una persona... Sobre todo veo que a lo mejor puede tener un mal día, ¿no? Y a lo mejor necesite ese momento ir a caminar. Porque siento tu futura pareja, opción número 2, ¿no? Que a lo mejor tu futura pareja le encanta estar en contacto con la naturaleza, pasar por la playa, por la montaña, donde sea. Porque es su manera de desconectar, de recapacitar, de meditar, de traerle como paz. Opción número 2, de ver las cosas de otra manera. Y sí que es verdad que a lo mejor va a querer tener ese tiempo para él o para ella. Y a lo mejor es una manera de quitarse como esa negatividad, opción número 2. Ahora te voy a dar los horóscopos que puede ser tu futura pareja. Me olvidaba. A ver, los horóscopos de tu futura pareja. Cáncer, Piscis, Leo. Muchos signos de agua. Es una persona muy emocional y de acción. Características de tu futura pareja. Físicas. Que no quiero que se me olvide. Yo lo que estoy canalizando es que puede a lo mejor haber una pequeña diferencia de edad.
O a lo mejor esta persona es más pequeño que tú, pero no te va a importar porque es una persona muy madura, opción número 2. Sí que es verdad que es una persona, si es chica, rubia, o que le encanta llevar como algún color muy llamativo. Es una persona, si es chica, que aunque se ponga un saco, es una persona muy llamativa que sabe lucirlo. Es una persona, si es chica, sobre todo muy bella por dentro y por fuera. Le encanta maquillaje, pero de forma natural, opción número 2. Y si es chico, es una persona alta, que te va a sacar como 4 cabezas. Aparte también a ti te gustan las personas altas. Opción número 2. Morena. Estilo como va a llevar el pelo como rollo, así como ahora lo llevan como los coreanos. Estilo así de ese corte, opción número 2. Puede que lleve gafitas, pero estas gafitas que le hace súper sexy. Opción número 2. Veo también ojos de color verdes o color marrón, no, oscuro. Y aparte también es una persona que le encanta vestirse bien, pero en su vida privada de deporte, pero que sabe lucir. Que también, ¿no? Que si se pone un saco, que lo sabe lucir. Y también le encanta ir en bambas. Opción número 2. Y es una persona súper cariñosa que te va a abrazar un montón. Qué bonito. Aparte es una persona muy golosa, que le encantan los dulces. Obviamente vas a ser su dulce preferido, opción número 2. ¡Qué bonito! ¿De qué país puede ser esta persona? De Egipto, otra confirmación. Como he dicho antes, opción número 2. Que si viajáis a Egipto vas a tener como un déjà vu, como yo he estado con esta persona. Exacto. O a lo mejor más adelante viajáis a Egipto con toda la familia. Argentina. Un saludo para la gente que me ve desde Argentina. ¡Mua! Guapos y guapas. De Estados Unidos. De Chipre. Vale, esta quiere salir. De Finlandia. Yo ahora te voy a dar la primera inicial de su primer apellido, nombre, o algo que os pueda unir, o a lo mejor su mote. M. C. Otra confirmación. Más adelante os compraréis la casa de vuestros sueños. ¡Qué bonito! H de Humberto, de S. Tres. Siento de que a lo mejor a las 3 semanas ya podéis empezar a salir, o a los 3 meses. Veo que va a coger mucha forma, un gran compromiso en vuestra relación. ¡Qué bonito! Vais a estar súper enamorados. ¡Qué bonito! Opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Me alegra mucho vuestro futuro amor. Opción número 2. Me encanta la energía de esta persona que os viene ya a vuestra vida. Opción número 2. Gracias, de verdad os quiero, os amo. Suscríbete, regálame un like, comenta. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yoneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.